Bienvenidos a este canal. Libro de Samuel. Los libros de Samuel presentan el establecimiento de la monarquía en Israel. En preservar la narrativa de Samuel, el juez y profeta, los libros marcan la transición del gobierno de los jueces al gobierno de los monarcas, en vista de que Samuel ocupó el oficio profético y administró la instalación divina en el oficio de los dos primeros reyes de Israel. Primera y segunda de Samuel tienen que ver con el final del periodo de los jueces y el surgimiento de la monarquía en Israel. Detalla los reinados de Saúl y David. La división en dos partes del libro de Samuel se hizo en la Septuaginta. Autor y fecha. El que la obra lleve el nombre de Samuel no debe tomarse como señal de que fuera este quien la escribió. Muchos eruditos opinan que lo más probable es que se trate de una compilación hecha en el siglo VI a.C. El autor del libro de Samuel en la Biblia no se menciona explícitamente. Sin embargo, la tradición judía atribuye la autoría a Samuel mismo, aunque es probable que haya tenido contribuciones de los profetas Natán y Gad. Es importante mencionar que Samuel muere en el transcurso de la narrativa, por lo que no pudo haber escrito todo el libro. Los detalles finales probablemente fueron escritos por otros profetas o líderes religiosos. Características del libro de Samuel. El libro de Samuel tiene varias características distintivas. Aquí te dejo algunas. 1. Narrativa histórica. El libro de Samuel es parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Proporciona una crónica detallada de la historia de Israel durante el tiempo de los jueces, el establecimiento de la monarquía y el reinado de Saúl y David. 2. Transición de liderazgo. El libro de Samuel marca una transición importante en la historia de Israel, desde el periodo de los jueces hasta la monarquía. Samuel sirve como el último juez y el primer profeta en ungir a un rey sobre Israel. 3. Historias de personajes. El libro de Samuel está lleno de historias de personajes, incluyendo a Samuel, Saúl y David. Estas historias no solo proporcionan detalles históricos, sino que también ofrecen lecciones morales y espirituales. 4. Intervención divina. A lo largo del libro, Dios interviene directamente en los asuntos humanos. Ungió a Saúl y David como reyes, y castigó a Saúl por su desobediencia. 5. Poesía. El libro de Samuel también contiene poesía, como el Cántico de Ana. 6. Profecías. El libro contiene varias profecías, muchas de las cuales se cumplen en el mismo libro, otros en libros posteriores de la Biblia. Primer libro de Samuel. La historia comienza narrando las circunstancias del nacimiento de Samuel. Luego se alude al mal comportamiento de los hijos de Eli. Dios se revela al joven Samuel. Los israelitas son derrotados por los filisteos. El arca cae en manos de estos, que la retienen por 7 meses, luego la devuelven. El arca queda en Kiriat Jearim. Israel hace obras de arrepentimiento y logra vencer después a los filisteos. El pueblo, sin embargo, decide pedir a Samuel que les constituya un rey como tienen todas las naciones. Dios lo concede. Saúl es ungido como rey. Después de una victoria contra los amonitas, la monarquía es confirmada. Saúl organiza el ejército y ataca a los filisteos. Estos contraatacan. Antes de la batalla, Saúl se impacienta, no espera a Samuel y ofrece un holocausto. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Samuel llega y se irrita por este hecho y le profetiza: tu reino no será duradero. Jonatán ataca a los filisteos. En la batalla que sigue, Israel sale vencedor. Saúl pierde autoridad ante el pueblo, que no le permite ejecutar a Jonatán por un juramento apresurado del rey. Continúa la lucha entre israelitas y filisteos. Dios ordena a Saúl la destrucción de Amalek. Saúl vence a los amalecitas, pero se queda con lo mejor del botín y perdona la vida a su rey Agag. Samuel lo reprende por no haber obedecido, diciéndole que como pecado de adivinación es la rebelión. Le dice que su reino sería pasado a otro. Samuel y Saúl se separan para no verse más. Dios ordena a Samuel ungir a David como rey. Se realiza un enfrentamiento con los filisteos en Efes-Damim. El gigante Goliat desafía a los israelitas. David llega al campamento, enviado por su padre. Se ofrece como voluntario y mata al filisteo con una pedrada. Jonatán y David entablan amistad. La canción de las mujeres que celebraban la victoria alaba más a David que a Saúl, lo cual enfurece a este. Saúl encarga a David deberes militares buscando que muera en los enfrentamientos con los filisteos, pero este sale siempre vencedor. Saúl procura matarlo con una lanza, pero David lo evade. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo salva de un intento de asesinato. David huye a Ramá, Jonatán y él hacen pacto. Saúl intenta herir a Jonatán cuando éste defiende a David. En Hnab, David es recibido por el sacerdote Ahimelech, luego huye a Gat, en tierra filistea, donde se hace pasar por loco. Después va a la cueva de Jadulam, donde se le unen unos 400 hombres, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Saúl mata a los sacerdotes de Nab. David libra la ciudad de Keila de un ataque filisteo y se queda en la ciudad, pero Dios le dice que Saúl le buscará allí y que los habitantes lo entregarán, por lo cual huye al desierto. Jonatán le visita. Saúl persigue a David,
pero tiene que desistir momentáneamente en vista de que se había presentado un ataque filisteo. David mora en Engedi. Después Saúl le persigue aún allí. David, pudiendo matar a Saúl en una cueva, no lo hizo. Luego, desde lejos, le hizo ver el hecho a Saúl. Muerte de Samuel. David, en el Carmelo, estuvo a punto de hacer una hecatombe con la casa de Nabal. Este muere, y David toma como mujer a Abigail. Saúl desciende al desierto de Zif, insistiendo en sus propósitos contra David. De nuevo se presenta a David la oportunidad de matar a Saúl. No lo hace, pero decide volver con su gente a Agat y ponerse a las órdenes del rey Jacuís. Desde allí hacía incursiones por los países vecinos enemigos de Israel, sin dejar testigos, y decía a Acuís que había ido a otra parte. Los filisteos lanzan una gran ofensiva contra Israel. Saúl, viendo el peligro de la inminente batalla, consulta a una pitonisa. Los príncipes de los filisteos se niegan a que David les acompañe. Este, al regresar a Siclag, donde moraba, encuentra que los amalecitas habían incendiado la ciudad y se habían llevado a todas las familias. David persigue a los amalecitas, los vence y recuperan el botín. La batalla con los filisteos se produce en el monte Gilboe. Saúl y sus hijos son vencidos y mueren. Segundo libro de Samuel. Al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán, David los lamenta en un poema. Consulta a Dios, quien le indica que vaya a Hebrón. Allí vinieron los ancianos de Judá y le ungieron por rey. Pero Abner, general benjamita, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo hizo rey sobre Galaad. Comenzó una guerra civil que duraría unos 7 años. En unas de las peleas de esta, Abner mató a Hazael, hermano de Joab y Abisai. David se fue fortaleciendo. Isboset y Abner tuvieron un altercado, lo cual condujo al primero a buscar la paz con David, entrevistándose con él. Joab se enteró del asunto y mató arteramente a Abner, vengando así a su hermano. 2 siervos de Isboset, al saber de la muerte de Abner, mataron a su rey y le llevaron la cabeza a David. Pero éste los ejecutó. Vinieron, entonces, los ancianos de Israel y ungieron a David por rey sobre todas las tribus. David conquista Jerusalén de mano de los jebuseos. Los filisteos iniciaron otra campaña, pero fueron derrotados en 2 ocasiones consecutivas. David intenta trasladar el arca a Jerusalén, pero el proyecto se frustra por la muerte de Puza, que puso su mano sobre ella. David corrige los errores cometidos en el traslado y logra al fin llevarlo a cabo. David plantea a Jonatán el plan de construir una casa para el arca. Dios lo aprueba, pero dice que quien lo haría sería un hijo de David. David somete a los filisteos, a los moabitas, al rey de Soba y al de Damasco. Domina también a los edomitas. Investiga si había quedado alguien de la casa de Saúl y protege a Mefiboset, hijo de Jonatán. Se desata una guerra contra los amonitas a causa de una ofensa hecha por estos a embajadores de David. Los sirios participan del lado de los amonitas. David vence y los reyes sirios se le someten. Rabá, capital amonita, fue sitiada. Estando en Jerusalén, David cae en adulterio con Betsabé y luego ordena la muerte de su esposo Urías. El profeta Natán reprende abiertamente a David por su pecado y éste se arrepiente. Ocurre, después de esto, la toma de Rabá. Amnón, hijo de David, deshonró a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, hace venganza matando a Amnón, pero tiene que salir huyendo hacia Jesús, donde permanece unos 3 años. Joab logra al cabo de este tiempo que David perdone a Absalón. Este regresa a Jerusalén, pero comienza a urdir una conspiración contra su padre. David tiene que salir huyendo de la capital, pero deja amigos con la encomienda de trastornar los planes de Absalón. Cuando huía, David recibe ayuda de varias personas, así como maldiciones de parte de Simei, un benjamita. En Jerusalén, Cusai, amigo de David, logra confundir el consejo de Aitofel, consiguiendo así un tiempo precioso para que el rey pudiera alejarse y recomponer sus fuerzas. Al plantearse la batalla entre los que seguían a Absalón y los que eran fieles a David, el primero es derrotado y muerto, lo cual David lamenta. David comienza a buscar la reconciliación del pueblo. Ofrece a Amasa, general de Absalón, el puesto de jefe del ejército, pero Joab lo asesina. David perdona a Simei, el que lo maldijo, y agradece a los que le ayudaron cuando la rebelión de Absalón. Poco después, sin embargo, se produce otra rebeldía en la tribu de Benjamín, comenzada por Seba. Sitiado en Cabel-Bet Maaca, Seba es muerto por los habitantes de la ciudad. Vino un hambre a la tierra de Israel y David consultó a Dios para saber la causa. La razón estaba en una injusticia que se había cometido contra los gabaonitas en tiempos de Saúl. Estos pidieron venganza en las personas de los descendientes de ese rey, los cuales fueron ejecutados, y se perdonó a Mefiboset. David escribe un cántico de alabanza a Jehová por haberle librado de sus enemigos. Se narran varios episodios de los hombres de guerra más famosos de David. Pero el rey fue incitado a hacer un censo. Joab se opuso, pero la palabra del rey prevaleció. Al terminar este censo, David sintió que había hecho mal. Dios le dice, a través del profeta Gad, que sería castigado. Comienza una peste en Israel.
David ruega perdón a Dios y Gad le ordena hacer un sacrificio en la era de Arauna, un jebuseo. David compra el terreno de Arauna, levanta allí un altar y ofrece sacrificios, y cesa entonces la plaga. Enseñanzas del libro de Samuel. El libro de Samuel tiene muchas enseñanzas y lecciones de vida. Aquí te dejo 5 enseñanzas que podríamos extraer de este libro. 1. La importancia de la obediencia a Dios. En varias ocasiones, Dios castiga a los personajes por su desobediencia, como en el caso del rey Saúl. Esto nos enseña la importancia de seguir los mandamientos de Dios. 2. Dios escucha y responde a las oraciones. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo de cómo Dios escucha nuestras oraciones. Ana oró fervientemente por un hijo y Dios le concedió su deseo. 3. Dios usa a las personas más inesperadas. Samuel era solo un niño cuando Dios lo llamó para ser profeta. Esto nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su edad o estatus. 4. La humildad es valiosa. A pesar de ser ungido como rey, David demostró humildad al no tomar venganza contra Saúl cuando tuvo la oportunidad. Esto nos enseña a ser humildes y a confiar en el plan de Dios. 5. Dios es soberano. A lo largo del libro, vemos cómo Dios tiene el control de todas las situaciones de la vida.